Entonces, hablemos de la prehistoria. Digamos que hoy todo el mundo conoce una red, la red que conocemos hoy, que es la red de Internet, es una red de conmutación de paquetes, donde nosotros, si queremos ir a Facebook, entonces mandamos una solicitud a Facebook, eso llega a esta nube y en esa nube por una dirección llega a donde yo quiero que llegue. Y todos nos vamos por el mismo camino, pero como tenemos la dirección de Facebook, la dirección de YouTube, la dirección de Netflix, pues mi paquete llega allá y después el paquete, por ejemplo, la película que me estoy viendo, pues llega a mi computador. Pero todos compartimos el mismo camino y lo que diferencia es dirección de destino y dirección de origen. Entonces, eso es lo que más conocemos hoy, ese es Internet, es una red de conmutación de paquetes. Pero, a diferencia de la red de conmutación de paquetes, la red móvil evoluciona a partir de la red de conmutación de circuitos. Entonces, recordamos esta parte donde habían unas operadoras que eran los que conectaban un cable con el otro para que pudiéramos hablar entre una persona y otra. Entonces el teléfono lo que hacía era conectar un cable directo y yo hablaba con la otra persona que quería hablar, entonces me comunicaban, era un cable directo con el otro. Nunca compartía el mismo camino con otras personas ni nadie más que estuviera hablando. Simplemente yo iba por mi línea exclusiva hasta la red telefónica, hasta la central telefónica, y en la central telefónica conectaban ese cablecito y lo conectaban con la persona que yo quería hablar y de ahí se iba por su red exclusiva hasta la casa. Y ahí hablábamos. Ahora, ¿qué pasó? Que la red móvil... Eso es prehistoria, pero Prehistoria. prehistoria, sí. Exacto. Entonces, ¿qué pasó con la red móvil? Cuando se inventaron la red móvil, pues todo el mundo se la inventaron para hablar, para hacer llamadas de voz. Entonces, lo que hicieron fue evolucionar este mismo concepto de una red de conmutación de circuitos. Todos vamos a hablar, pero entonces cada uno iba por su mismo camino, ya no tan rústico como el cable, sino que lo hicieron de forma digital y utilizaron los radios. Entonces yo voy por mi radio, después me conecto por cable y voy por mi único circuito y hablo con el otro destinatario. Así fue que empezó la red móvil, así fue que se inició. Pero entonces, ¿qué pasó después? Lo que pasó después es que los usuarios finales, nosotros empezamos a utilizar los celulares no solo para hacer llamadas de voz, sino que empezamos a enviar mensajes de texto, empezamos a enviar correos, empezamos a ver videos y empezamos a utilizarlo para todo lo que normalmente hoy utilizamos en Internet. Entonces, lo que se hizo y lo que hicieron las telefónicas fue evolucionar esa red de conmutación de circuitos, no la cambiaron, sino que empezaron a evolucionarlo para montar encima de esa red de conmutación de circuitos una red, un core de paquetes, alguien que entendiera estos paquetes. Entonces, sobre la misma base de un circuito, empezaron a emular esta parte de la conmutación de paquetes. Entonces, por eso la complejidad, y empezó esa complejidad de esa red móvil, y por eso es como el mundo aparte, que no hablamos tanto de ellos y que cada vez que hablamos empezamos a ver esos conceptos complicados como el EPC, que es el core como tal, o como el BBU, que es la unidad de banda base, o la RU, que es el radio como tal. Entonces empiezan o sea, uno ve eso como un bicho raro, como aparte, y asimismo empezó a pasar con los proveedores de las telco, porque los proveedores de las telco no fueron proveedores masivos de tecnologías que conocíamos todos, sino que fueron proveedores de nicho, y estos proveedores de nicho lo que ofrecían eran cajas cerradas, cajas negras. Bueno, señor, yo le ofrezco su solución, pero esta es mi caja negra y todo lo hago yo, desde el hardware, el software, toda la funcionalidad, los servicios. Entonces, así fue que evolucionó la red. Entonces, cuando íbamos en 2G, 3G, 4G, pues empezó a evolucionar esto como cajas negras y todo se conocía como cajas negras. Y eso en qué repercutió en los modelos operativos que se utilizan hoy dentro de las telco. Digamos que en el modelo operativo que se utiliza hoy del lado de IT, que es el que más conocemos, lo hablamos, es un modelo de capas, y yo digo es como un sándwich, porque entonces uno tiene el proveedor de hardware y tiene diferentes proveedores de hardware, tiene un Dell, tiene un HP, tiene varios proveedores de hardware, después tiene varios proveedores de virtualización, encima de eso tiene varios proveedores de aplicaciones que hacen lo mismo, y tienen, por ejemplo, complementos de la seguridad, y yo escojo qué seguridad le pongo. Entonces yo voy armando todo mi servicio y mi solución por capas y voy poniendo a los proveedores que más me sirven, los más idóneos, con los que me dan mejor respaldo. Pero en el mundo telco, entonces hablamos que el modelo evolucionó como el modelo de la pizza. Yo en la pizza compro la pizza con lo que traiga. O sea, si me gusta el tomate orgánico, si me gusta el queso parmesano, no, yo ahí la pizza me viene con el tomate que ya trae el proveedor, con el queso que trae el proveedor,
todo viene completo. Entonces, lo que yo compro, o lo que me acostumbré a adquirir en el modelo de telco es una pizza, es un todo en uno, donde ya viene preparado, donde yo ya no tengo que hacerle nada a eso, no le puedo modificar nada y no le puedo cambiar nada. Así como viene, así funciona y así lo consumo. Entonces, eso es como lo hablamos, el modelo de la pizza. Pero el foco de todos ellos es velocidad, es time to market. Cuando yo tengo todo este modelo desagregado, yo puedo ser mucho más ágil y mucho más flexible al momento de crecer o de prestar nuevos servicios. Digamos que no tengo que estar con un único proveedor que me va a entregar un todo en uno, sino que yo ya entrego la base y el proveedor viene y hace exclusivamente lo que tiene que hacer. Tengo mi equipo preparado, tengo toda mi capa de hardware, de virtualización, de seguridad, y lo único que tengo que agregarles es el ingrediente secreto de esa nueva funcionalidad y llegar al mercado. Entonces, la velocidad que me da este modelo de capas, eso creo que ha sido el factor importante del lado IT, y por eso es que se ha mantenido este modelo. Yo estandarizo lo que puedo y simplemente agrego la parte que necesito para habilitar nuevas funciones de negocio. Entonces, eso es como lo que ha permitido que ese modelo funcione. Le permite también a las empresas escoger su mejor proveedor, escoger el que se ajusta a sus necesidades. Habrán ambientes donde el tema de seguridad es un tema extremo, entonces escogerán proveedores que son muy enfocados en seguridad. Habrán otros donde no son tan exigentes con seguridad, pero sí con disponibilidad, entonces escogerán otros proveedores y se van ajustando y van montando el servicio a la medida de lo que necesitan ellos y obviamente sus clientes. Esos es como los beneficios que nos ha dado. Claro, y les permite también reaccionar más rápido a las necesidades y a los cambios que puedan ir exigiendo también los clientes, los usuarios. Exacto, y en cambio en el modelo de la pizza, si tú dices, bueno, voy a desplegar un nuevo servicio, cuando quieres ese nuevo servicio, entonces tienes que, vas con el proveedor de nicho, ese proveedor de nicho tendrá que importar esos equipos de hardware, después tendrá que desplegarlos, instalarlos, configurarlos, asegurarlos. Entonces, cada vez que quieras montar un servicio nuevo, es un proceso completo que empieza a volver lentos empieza a volver lentas a las empresas de tecnología, a las empresas de telecomunicaciones. A las telcos, sí. Sí, Listo, John. Ok. Pero entonces, ¿cuál es la evolución y qué es lo que empieza a pasar? Pues que estas cajas negras ya no son cajas negras, ya todos los servidores todo el hardware se empieza a estandarizar en servidores x86. Entonces, siguen llegando como servidores de la marca del proveedor de la telco, pero por debajo realmente todos son servidores x86. Entonces empieza a estandarizar el hardware y ya da mucha más agilidad a las telco, porque si tengo un hardware estándar, pues puedo tener ese hardware en bodega y si se me daña un equipo, ya no es un equipo especial que tengo que importar y me demoro 3 meses, lo que sea, sino que tengo un equipo similar, un servidor estándar x86, voy y lo reemplazo y puedo solucionar mis problemas mucho más rápido. Pero acompañado con eso, con la estandarización del hardware, empiezan a surgir iniciativas como Open RAN o la de O-RAN. Open RAN, ¿qué es lo que busca? Busca precisamente desacoplar el hardware del software. Es decir, empieza a definir esas interfaces entre hardware y software para que yo sobre este hardware estándar pueda montar cualquier software. Entonces, sobre un hardware estándar x86 yo voy a poder montar funciones de red de cualquiera de mis proveedores tradicionales de telco. Y O-RAN lo que está buscando es cómo estandariza el software. Entonces, cómo yo vuelvo ese software también un software abierto que puedan consumir varios y que puedan incluso consumir las telco directamente y utilizarlo de forma directa, independiente del proveedor. Entonces, esas dos tendencias y esas dos iniciativas empiezan a trabajar en esto, en estandarizar cada vez más el hardware y el software. ¿Sí? Y acompañado con esto viene 5G, de lo que estamos hablando todos, y qué es lo que me da 5G. 5G lo que me está dando, digamos que en términos de evolución, es velocidad. Y así hacemos una comparación. 5G hoy en 4G tenemos una velocidad, con 5G vamos a poder ser de 10 a 100 veces más rápidos. Entonces, ahí empiezan a mirar, ok, si voy a tener esa velocidad, ¿qué puedo hacer? Y sale temas de telemedicina, que nos estén monitoreando en tiempo real y que podamos lanzar una alarma y que podamos tener una respuesta inmediata cuando tengamos algún problema médico, o los vehículos inteligentes, que es de lo que más hablamos, de poderlo manejar de forma autónoma, y para eso sí necesito una velocidad extrema, porque pues si sale un niño corriendo, pues el carro
el carro automatizado tiene que estar en capacidad de frenar y de reaccionar de forma inmediata. También temas de ciudades inteligentes, de estar monitoreando qué está pasando, de si pasa un disturbio, un robo, algo, poder actuar de lo más rápido posible. Entonces, todo esto es lo que nos empieza a habilitar 5G. 5G nos da más velocidad y nos empieza a habilitar esas cosas que soñábamos que eran de ciencia ficción. Pero, pues obvio, ese 5G también viene acompañado con esta evolución del hardware y la división entre el hardware y el software. Digamos, tengo más velocidad, pero para yo poder habilitar todas estas iniciativas que estamos hablando, el modelo tiene que cambiar. Yo ya estas iniciativas del carro conectado, de salud, de ciudades inteligentes, no puedo estar amarrado a que sean con mis proveedores de siempre y que ellos me tengan que habilitar las 500 iniciativas que pueden salir. Las telco lo que dicen es, ok, yo debo estar preparado y debo montar esa base transversal para poder montar cualquier solución que me estén pidiendo mis clientes. Entonces ahí es donde se empieza a dividir aún más el tema del hardware y el software. Yo ya tengo un hardware base y encima empiezo a montar funciones virtualizadas de red que son de mis proveedores tradicionales, pero también van a ser de muchos otros proveedores para empezar a habilitar estos temas de usuarios finales, estas necesidades de usuarios finales que pueden ser o masivas o pueden ser también por sectores o incluso por industrias o por empresas. Entonces dice uno, por ejemplo, en una mina de carbón, yo como telco puedo habilitar alguna función que le permita a los de la mina controlar algo específico en ese sector. Entonces, por eso tiene que ser tan granular estas funciones que voy a empezar a montar. Ya no son funciones transversales, lo que conocemos hoy y que todo el mundo va a consumir, sino que voy a poder incluso montar esas funciones específicas para industrias, para sectores, en espacios específicos donde yo los necesito. Entonces, por eso 5G, adicional a la velocidad, también viene con este cambio de modelo operativo donde las telco tienen que estar preparadas para desplegar cualquier función virtualizada de red. Y hoy estamos hablando, me preguntas ahorita lo de IT, en IT estamos hablando ya de containerización. Containerización me permite no tener que desplegar máquinas virtuales cada vez que voy a montar una nueva aplicación, sino que yo despliego la aplicación directamente, sin la máquina virtual, y eso me da más velocidad. Entonces ya no estamos hablando solo de funciones virtualizadas de red, sino de funciones containerizadas de red. Pero entonces, ¿cuál es el tema acá y cuál es la complejidad que llega para las telco? Mira, este es como un listado general de los proveedores de BNFs, que ya son muchos más de los proveedores de nicho que existían originalmente para las telco, que eran unos 5 o 6 los que siempre le vendían a la telco. Hoy empiezan a surgir proveedores por todo lado porque ya no existe una barrera de entrada de que tengo que hacer hardware, tengo que llevar un todo en uno, sino que pueden sacar funciones específicas. Entonces, el ecosistema se va ampliando muchísimo, pero eso viene, obvio, con una complejidad para el operador, porque el operador antes manejaba un único proveedor que le hacía un llave en mano, que le entregaba todo el uno. Hoy va a manejar 100, 200 BNFs de 100, 200 proveedores distintos. Entonces empieza esta red que de por sí ya era compleja, empieza a ser mucho más compleja al intentar gestionar todas estas funciones de red, darles de alta, asegurarlas, desplegarlas, controlarlas. Y por eso es que hablamos al final de que tenemos que trabajar esta red como código. Es decir, la red ya no puede seguir siendo que yo voy manejando todo a mano y controlando todo a mano y cada despliegue de una función de red me va a demorar 1 año, 2 años, si es un proyecto gigante, sino que todo lo debo tener automatizado, así como cuando despliego aplicaciones, como cuando descargo aplicaciones en el celular. Ok, quiero una nueva aplicación y yo entro al App Store y descargo esa aplicación. Así tiene que empezar a trabajar la telco y es, queremos habilitar una nueva función de red, entro, descargo, la habilito y la despliego en toda mi red. Debe volverse tan fácil como eso, como descargar una función para el celular. Así igual tiene que volverse el desplegar una función de red una función de red dentro de la red del operador, valga la redundancia. Pero entonces, para hacer eso, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos empezar a adoptar prácticas que vienen del lado IT como CI y CD, que es integración continua y despliegue continuo, es decir, que yo empiezo a hacer despliegues automatizados de esas funciones, obviamente antes de hacer esos despliegues automatizados, debo hacer las pruebas automáticas también, no puedo pasarme 3 meses haciendo pruebas, sino que también deben estar automatizadas y después desplegarlas automatizadas en la red. Debo empezar a trabajar soluciones desacopladas, es decir,
cada BNF debe ser capaz de funcionar de forma independiente, y si me falla una BNF, no me va a fallar la parte de llamadas de voz, o no me va a fallar, por ejemplo, la parte de navegación por Internet. Todo se tiene que empezar a manejar de forma desacoplado, y los servidores, el hardware, que es lo que estamos hablando, debe poderse desplegar a partir de códigos y de plantilla. Entonces, la infraestructura y todo lo que está en la red lo tenemos que empezar a manejar a partir de plantillas, como si fueran aplicaciones, y empezarlo a desplegar de forma automatizada y a controlar de forma automatizada, crecer, decrecer, desplegar nuevas funciones, retirar esas funciones. Y por eso es que al final lo hablamos, y es, yo debo empezar a manejar esa red como código, como si fuera software. No puede seguir siendo un tema logístico de mando equipos, cajas negras para un lado, mando equipos, cajas negras para otro, sino que yo ya tengo mi base, y sobre esa base debo poder gestionar todo lo que quiera de forma automática. ¿Se entiende esta evolución para lograr esa mayor agilidad, lograr esas promesas que ofrece el tema de 5G? ¿Cómo conviven todas estas generaciones de comunicaciones con este concepto de la red como código? O sea, la red como código, ¿qué tanto aplica también para esas antiguas generaciones de comunicaciones también? Sí, por ejemplo, Open RAN, que fue una de las iniciativas que hablamos, se enfoca ellos no trabajan únicamente en 5G, incluso hay un Open RAN 5G que está enfocado exclusivamente en 5G, pero Open RAN está trabajando en 2G, 3G, 4G, y lo que está buscando es precisamente separemos el hardware, tengamos un hardware base, y sobre ese soportemos todas esas tecnologías, las anteriores y las nuevas, para que el operador no tenga que hacer proyectos independientes, sino tenga que hacer esos despliegues independientes de equipos. Entonces, Open RAN está trabajando precisamente en eso. Ellos entienden que no todo va a ser 5G de hoy a mañana, que este legado y este reemplazo se toma su tiempo. Incluso hoy las telco están soportando tecnología 2G, porque hay clientes, hay usuarios que no han cambiado su celular, que sigue trabajando en 2G, entonces a ellos les toca mantener esa red. Entonces, sobre ese concepto, la idea es mantener ese hardware homogéneo, pero seguir soportando esas tecnologías anteriores, no soportarlas sobre esas cajas que tuvieron que comprar en un inicio, que venían solo con una tecnología. Entonces, digamos que se está pensando en todo lo nuevo, pero también se está pensando en cómo se mantiene lo viejo, porque obviamente se tiene que seguir manteniendo el servicio para los usuarios. En términos de costo total de propiedad o de operación como tal para las telcos, ¿qué tanto se puede optimizar a través de este nuevo modelo de la red como código, de esta evolución? Digamos que lo primero, si tienes una infraestructura base, puedes tener un equipo transversal que gestione toda tu infraestructura. Hoy tenemos equipos para las diferentes tecnologías, entonces ahí empiezas a tener un ahorro. Segundo, en términos de costo de equipos, porque ya, por ejemplo, si tú tienes un equipo especializado, tú tienes que tener un contrato de soporte de ese equipo especializado exclusivo. Entonces, si tenemos 200 tipos de equipos en la red, tienes que tener 200 contratos de soporte para mantener esos equipos, tienes que tener equipos en stock para poder responder de forma rápida. Si estandarizas, tendrías únicamente un equipo o 2 referencias de equipos que mantendrías en stock, y no tendrías que estar pagando todos sus contratos de soporte y de reparación y de reemplazo. Eso es a nivel de infraestructura. A nivel de aplicación, entonces, nuevamente, tienes un gestor y empiezas a gestionarlo todo de forma virtualizada. Entonces, también generas como ese conocimiento transversal. Entonces, armas ese equipo que me gestiona todas mis BNFs, sin ser expertos en una BNF específica, pero me lo puedes gestionar de forma transversal. Entonces, ya estás estás volviendo equipos transversales, el hardware, de la infraestructura, de la virtualización, y el de la gestión inicial de todas las funciones de red. Eso digamos que eso es a nivel de costos, pero a nivel de ingresos el impacto es mayor, porque hoy, por ejemplo, todas las telco han visto cómo todos los OTT se están llevando el ingreso. Ellos están volviendo el cable donde simplemente pasa la información y sobre eso no están viendo un negocio adicional. Entonces, al poder habilitar funciones de red, estas nuevas soluciones, lo que van a tener es un nuevo negocio donde pueden tener ingresos adicionales a simplemente pasar el tráfico y empezar a tomar algo de eso que hoy simplemente están viendo pasar a través de su red.
Claro, que es uno de los principales desafíos que tienen las telcos hoy en día, Claro, el tema de las OTT y todo el tráfico que se va por allá y todos los ingresos que se van por allá, y todos los ingresos que no eh, están viendo. que están dejando pasar, sí. O sea, ahorita no estamos hablando simplemente de un cambio de generación en el tema de la comunicación móvil. O sea, ya estamos viendo como todo un nuevo escenario general o como toda una nueva era para el tema de telecomunicaciones que vamos a empezar a vivir a partir de todo esto que nos has contado hoy. Sí, básicamente el cambio que viene hoy, y no es únicamente 5G, sino que, como te decía, es un cambio en el modelo de operar, en el ecosistema de partners, en los servicios que estamos ofreciendo a nuestros clientes. Entonces, no puede ser únicamente, y no se puede ver únicamente como un cambio de generación 5G y es más velocidad y para de contar cómo ha pasado en las generaciones anteriores, sino que las telco lo deben ver como ese todo, como esa nueva oportunidad de reinventarse y de empezar a manejar todo de una forma mucho más ágil, mucho más estándar, mucho más abierta, de poder tomar esa agilidad que han perdido porque entre más despliegan, entre más crecen la red, pues se vuelve cada vez más difícil mantener el ritmo y ser constantes en la evolución. Entonces, este momento nos da eso, o sea, es precisamente pensarlo de forma holística, pensar en que lo debemos operar distinto, en que debemos trabajar distinto, en que debemos desplegar nuestra infraestructura diferente para poder ser ágiles, porque la palabra la palabra de esta era y la palabra de hoy es la agilidad. Yo debo ser muy rápido entregando nuevas funciones a mis usuarios y es lo que nos han enseñado todas estas nuevas industrias del Silicon Valley. Eso es velocidad y el que no sea rápido se pierde. Entonces las telco tienen que aprovechar este momento para cambiar y volverse ágiles.